Ahí estamos. Entonces, como siempre, nosotros, bueno, no como siempre. Hoy vamos a hablar de espacios vectoriales, de subespacios vectoriales, ¿verdad? Y para los espacios vectoriales tenemos un montón de axiomas que verifican que esto es un espacio vectorial. Lo mismo que cuando trabajábamos con estructuras algebraicas, ¿verdad? Es ese mismo concepto prácticamente, pero esta estructura es algo nuevo para nosotros. ¿Por qué? Porque se relaciona otra vez con un cuerpo de escalares. Y esos escalares, normalmente usamos los cuerpos que conocemos como los complejos, los reales o los racionales, ¿verdad? Esos son los cuerpos que nosotros conocemos y usamos más porque son bastante versátiles para nosotros. Pero bueno, tenemos un montón de axiomas. Acá, por ejemplo, es solo para que esto sea un grupo abeliano, los vectores con la suma. Y acá hay unos cuatro axiomas más que son para relacionar la multiplicación de un escalar con la de un vector, ¿verdad? Tipo, o sea, de un escalar con un vector, mejor dicho. Entonces, esto vamos a ver mejor cuando veamos un ejercicio, así que no hay que estresarse todavía por eso. Tenemos algunos espacios vectoriales usuales, por ejemplo, rectas por el origen, planos por el origen, todo lo que sea por el origen y sea una recta, un plano o un hiperplano, es un espacio vectorial. Y el origen, ¿qué es lo que es el origen para nosotros? Nosotros decimos mucho el origen y pensamos siempre en el vector 0, 0, 0. Pero la realidad es que cuando decimos el origen acá en este contexto, estamos hablando del vector nulo, o sea que vos le sumás a cualquier vector y no te cambia el vector, ¿verdad? Eso nomás significa el origen en este contexto. Y bueno, un pequeño detalle, un alguito para que lo vean. Acá tengo algunos ejemplos de conjuntos con operaciones, ¿verdad? Que no son espacios vectoriales porque no se cumplen algunos axiomas. Por ejemplo, acá tenemos que el conjunto B, por ejemplo, si fuera R2, pero, a ver, lo quiero cambiar, ahí. Si fuera R2 y el cuerpo de los escalares fueran los reales, tenemos la suma usual, pero el producto por un vector de un escalar, ¿verdad? Un escalar por un vector, está definido de esta forma. Entonces lo que va a pasar es que el sexto axioma y el quinto axioma no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque esto de acá no va a ser igual a esto de acá. Entonces ahí mi intención es pasarles después a ustedes para que puedan verlo más detenidamente. Pero acá tenemos unos cuantos ejemplos de cosas que no son espacios vectoriales o que son espacios vectoriales y que son un poco más diferentes de lo que solemos ver normalmente. Entonces, no quiero hablar de, de mucha teoría, así que vamos a pasar rápido. Eso sí. Y después tenemos los subespacios vectoriales, yo solía explicar todo esto también. Pero para resumir, para un subespacio vectorial, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos agarrando un subconjunto de un espacio vectorial y estamos viendo si ese subconjunto también es un espacio vectorial o no. Eso es lo que nos importa. ¿Y por qué nos importa eso? Porque a lo mejor saber que algo es un espacio vectorial es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces yo tengo una cosa que yo quiero saber si es un espacio vectorial o no para poder trabajar con ella. Y esa cosa, si yo quiero saber si es un espacio vectorial o no, yo tengo que verificar 8 axiomas bien jodidos, ¿verdad? Y me voy a tardar ahí una eternidad. Sin embargo, si es que yo conozco un conjunto más grande que es un espacio vectorial, entonces ahí yo ya puedo verificar solamente estos 3 axiomas de acá y ya me doy cuenta que si mi cosa es o no es un espacio vectorial. Entonces ahí está la utilidad. Tipo, yo tengo un subconjunto de algo más grande que es un espacio, que yo sé que es un espacio, y en vez de verificar 8 axiomas, verifico 3 nomás. ¿Verdad? Y ahí el mundo se vuelve mucho más sencillo, ¿verdad? Acá tenemos ejemplos de eso. Acá tenemos una recta que no pasa por el origen. Y cuando una recta, un plano o lo que sea no pasa por el origen, eso no es un subespacio vectorial por varias razones. Acá, por ejemplo, tenemos la suma de dos elementos que están sobre esta recta y vemos cómo esa suma sale afuera. También vemos que el vector nulo no está en la recta y también que un escalar por un punto de esta recta también sale afuera.
Sin embargo, para esta recta que pasa por el origen, es totalmente lo contrario. El nulo está ahí, las multiplicaciones por escalares están ahí, y si yo sumo dos elementos de la recta, me sale de vuelta en la recta. Entonces, eso es una especie de recordatorio nomás de lo que vimos hoy con el profe. Si es que alguien tiene alguna duda, me dice nomás y yo explico sin problema. Si no, vamos a pasar. Bueno, acá tengo uno de los ejemplos que les mostré en los que se daba que algo no era un espacio vectorial. Y este es el problema cuando nos dan em, operaciones que no son las usuales. Si a nosotros nos dan operaciones que no son las usuales, normalmente tenemos que verificar los 8 axiomas y eso se vuelve muy tedioso, muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, acá yo hice medio trampa, porque yo dije, bueno, tenemos R2 como nuestro conjunto grande. Entonces vamos a escribir eso para que se entienda. Tenemos que el conjunto de vectores es R2. Ok. Tenemos que la suma y el producto por un escalar están definidas de esta forma. Y acá la suma es la suma usual. ¿Por qué? Porque yo tengo un vectorcito B de la forma B1, B2 y un vectorcito U de la forma U1, U2 y me sale que B más U es la suma componente a componente. B1 más U1, B2 más U2. Así, normalcito, ¿verdad? Perfecto. Pero la multiplicación por un escalar sí es rara. Entonces, si yo tengo un K que pertenece a los escalares, en este caso son los números reales, ¿verdad? Los números reales dice que son los escalares. Entonces, K pertenece a los números reales. Yo tengo K por B. Eso va a ser igual a un vector de vuelta que tiene la forma K por B1 y después 0, ¿verdad? Yo le estoy poniendo como columnas, pero después le voy a poner como filas porque va a ser más cómodo. Eso ya es cuestión de mi elección nomás. Bueno, entonces nos dice, verifique si se cumplen los 8 axiomas. Hay algo que yo puedo hacer acá. Lo que yo puedo hacer es que yo digo que, bueno, yo tengo a R2 con la suma usual entre vectores y eso, por lo menos cuando yo tenía el producto por un escalar usual, era un espacio vectorial. Entonces, como yo no cambié la suma usual, sigue siendo los vectores con la suma un grupo abeliano, sigue siendo. Los 4 primeros axiomas, si es que nosotros vemos en la introducción que puse acá, solo dependen de la suma y el conjunto de vectores. Entonces, esto sigue siendo un grupo abeliano, yo ya no necesito verificar si yo me doy cuenta de eso. Lo que sí necesito verificar son los siguientes axiomas. Entonces, esos son los nuevos, ¿no? Así que mejor lo que verifiquen. Para el quinto axioma, nos está diciendo que debe haber distributividad. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Tenemos que tener un escalar, entonces vamos a ponerle que tenemos A perteneciente a los reales y tenemos que tener dos vectores. Pueden ser cualquier conjunto de vectores. Entonces B, U pertenece a R2, pongámosle. Entonces, si eso pasa, vamos a ver cuánto vale A por B más U. Entonces esto va a ser igual a A por, y B más U es un vector de vuelta, ¿verdad? Entonces, la suma de los dos vectores es la suma componente a componente. Entonces esto va a ser B1 más U1, B2 más U2. Así. Primero siempre se hace lo que está entre paréntesis, obvio. Después hacemos el escalar por el vector y me sale que según esta regla de acá, tiene que darme un vector de vuelta. Tiene que ser A multiplicado por la primera componente de este vector, B1 más U1, 0, ¿verdad? Ese es mi vector. Y acá estoy usando muchos paréntesis, así que
medio que se confunde, pero vamos a escribirlo de esta forma. Esto es un vector más. Bueno, vamos a borrar más lo de este. Ahí está. Un escalar por un vector. Entonces, ahí. ¿Se verifica el axioma? No sabemos todavía. Vamos a hacer. Si nosotros hiciéramos A por B, eso va a ser igual directamente a por B1, 0. Y si nosotros hiciéramos A por U, eso va a ser igual a por U1, 0. Y finalmente, si yo sumo estos dos, me va a salir que A por B más A por U va a ser igual a la suma componente a componente. Entonces va a ser igual a por B1 más A por U1, 0. Que finalmente yo puedo agrupar para que me quede A por B1 más U1, 0. Entonces así me queda. Finalmente ocurre que esto de acá es igual a esto de acá y por tanto se verifica el axioma. ¿Hay alguna duda sobre el proceso de verificar un axioma? El proceso en sí medio que es metódico, ¿verdad? Pero igual, por si acaso, ¿hay alguna duda? ¿No se entiende? ¿Qué pasa? ¿Qué le parece? Todo claro, profe. Ok, ok. Dígame más cualquier cosa, yo me detengo, ¿sí? Sin problema. Entonces digamos que tenemos ahora A y B que pertenecen a los reales, porque estamos trabajando con el cuerpo de los reales, ¿verdad? ¿Y qué más tenemos que tener? Un vector tenemos que tener. Ok, entonces tenemos a B, por ejemplo. Y si tenemos que verificar primero que la suma de A más B, como estamos trabajando con los reales, asumimos que trabajamos con las operaciones usuales porque no nos dijo nada al respecto, ¿verdad? Entonces A más B en producto de escalar por vector con B debe ser igual a ¿qué cosa? Debe ser igual a más B en paréntesis por la primera componente de B que sería B1, coma 0, ¿verdad? Así. Y ahora puse estos corchetes, creo que se llaman así, para identificar mejor los. Y si yo quiero separar eso, incluso puedo también separarlo un poquito, ¿verdad? Y me quedaría A por B1 más B por B1, coma 0 en mi vector. Así. Ahora, la segunda parte. La segunda parte es lo que está del otro lado. Lo que está del otro lado sería hacer A por B primero más B por B. Entonces vamos a hacer eso. A punto B va a ser igual a por B1, 0. ¿Verdad? Y B punto B va a ser igual a B por B1, 0. Entonces, si yo sumo esos dos, como tengo la suma usual, voy a hacer abajo más. Voy a tener que A punto B más B punto B. Primero haciendo estos productos, ¿verdad? Debe ser igual a la suma componente a componente. Entonces, A por B1 más B por B1, 0. Entonces, el proceso es muy metódico. Tipo, es hacer primero lo que está a la izquierda, después hacer lo que está a la derecha, ver si son iguales. Son iguales. Perfecto. Este axioma también se cumple. Ahora la asociatividad se va a cumplir, creo que sí, también se va a cumplir. E incluso les puedo dejar nomás de ejercicio. Prueben ustedes la asociatividad más tarde, haciendo exactamente lo que yo les estoy haciendo ahora. Prueben primero lo que está a la izquierda, después lo que está a la derecha, y verifiquen si los dos siempre van a ser iguales, porque hay casos en los que podrían no siempre ser iguales, ¿verdad? Entonces hagan esos dos. Ahora, vean y fíjense bien que acá este producto es el producto entre dos números reales, entre dos escalares reales, así, el producto normalcito. Sin embargo, este es el producto entre un escalar y un vector. Eso sí ya es distinto. Recuerden que lo definimos acá arriba. Es esto de acá. ¿Ok? Sin embargo, yo les quiero mostrar el 8, que habla del elemento neutro en el producto por un escalar. Vamos a hablar del 8.
El axioma 8 lo que nos está diciendo es que sea cual sea el elemento neutro multiplicativo de los... O sea, vamos a ponerlo de esta forma. E por B tiene que ser igual a B para todo B perteneciente a B. Mil veces ya dije B. Tal que E, ¿qué cosa es? Es el neutro multiplicativo de K. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Tiene que pasar que el neutro multiplicativo de K por cualquier vector debe darme el vector de vuelta. Eso me dice la octava opción. ¿Y cómo yo verifico eso? Y bueno, tengo que verificar que específicamente esta relación de acá se cumpla. Entonces, vamos a ver eso. Yo voy a probar primero E por B. Entonces, E por B debe ser igual a E por B1, 0, ¿verdad? Y B es igual a B1, B2. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Estos de acá son iguales para todo B perteneciente a R2 o no son iguales? ¿Qué creen ustedes? Incluso, nosotros sabemos cuál es el valor de E, ¿verdad? El neutro multiplicativo en K es 1. Pero incluso si usáramos uno diferente, podríamos identificar qué está pasando acá, ¿verdad? Uno más a dejar así. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno que quiera decirme la respuesta? ¿Qué piensan? No, No va a ser, ¿verdad? No va a ser porque justamente va a pasar que hay vectores que tienen una segunda componente distinta de cero. Entonces, como eso es cierto, este axioma no se cumple. No es cierto que E por B es igual a B para todo B. No se cumple. Así. Entonces, este es un conjunto muy, muy malvado, en mi parecer. Porque un alumno cualquiera, una persona cualquiera como yo, agarra e intenta hacer los 8 axiomas y en el último recién te das cuenta que no andaba, había sido hija de mí, ¿verdad? Te quería ahí morir. Pero con la práctica te vas pillando estas cosas más rápido, ¿verdad? Sin necesidad de verificar todo. Bueno, vamos a un siguiente ejercicio si no hay dudas. Ok. Acá nos dice que tenemos un sistema AX igual a B y es un sistema inhomogéneo. Eso lo que nos está diciendo es esto de acá. B es distinto del vector nulo de Rm, pongámosle. Porque recuerden, A es una matriz de M por N, M por N. Eso quiere decir que acá hay M filas, ¿verdad? Entonces esta longitud lo que sería M. Y acá hay N columnas. Si yo le multiplico a esto por un vector acá a la derecha, esto agarra y me combina las columnas. Entonces, si me está combinando columnas, lo que sea que salga siempre va a ser del mismo tamaño que las columnas. Va a ser M por 1. Así está. Ok. Entonces, dicho eso, el vector B siempre va a pertenecer a KM. Eso es lo que les puse acá. B siempre pertenece a KM. Y B es distinto del vector nulo, porque me está diciendo, es inhomogéneo. Entonces,
Eh, tenemos en incógnita, eso ya sabemos. Sobre el cuerpo K, eso ya sabemos. Demostrar que el conjunto solución del sistema no es un subespacio de K a la n. Este es el conjunto solución. Es un conjunto que tiene vectores X minúscula, ¿verdad? Tales que A por X es igual a B. ¿A ustedes se les ocurre una, un axioma del subespacio o lo que sea, por lo cual este no es un espacio vectorial? Tipo, si me pueden ayudar, les agradecería, en serio. Uno de ellos era que el cero debe pertenecer al conjunto, ¿verdad? Otro era que la suma debe pertenecer. Y el otro era que el producto por un escalar debe pertenecer. Están todos muy tímidos, parece. Pero bueno, no importa. Quiero que piensen de esta forma, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando yo le multiplico a mi matriz A por el vector nulo? El vector nulo de Rn, ¿verdad? ¿Qué me va a dar? Ese sí, quiero que me respondan sí o sí. ¿A alguien se le ocurre qué nos va a dar? El vector nulo otra vez. Así mismo, el vector nulo nomás nos va a dar de vuelta. Entonces, si esto pasa, nos va a dar el vector nulo de vuelta. Y yo les voy a preguntar, ¿puede ser eso, o sea, puede pertenecer este vectorcito a este conjunto? No, no puede pertenecer. ¿Por qué? Porque B es distinto del vector nulo. Y si eso es cierto, si a mí me asegura que eso es cierto, y este vector lo único que me puede dar es el vector nulo, entonces este vector no pertenece a mi conjunto. Por tanto, podemos poner que X mayúscula no es subespacio vectorial. En este caso sería de Kn, ¿verdad? ¿Y por qué no es? Porque el nulo de ese respectivo espacio no pertenece a X mayúscula. Así de sencillo es esto. Tipo, sí, así más. Bueno, acá tenemos un ejercicio un poquito más raro, digámosle. Nos dice, sea la matriz, esta de acá, y el conjunto, este de acá, demostrar que B es un espacio vectorial sobre R. Bueno, ¿cómo vamos a ver eso? B es un conjunto de vectores de R2, ¿verdad? O sea, que pertenecen a R2, tales que esto de acá es cierto. Entonces, la primera pregunta que yo me voy a hacer es, ¿pertenece el vector nulo a este conjunto B? Y bueno, lo que podemos hacer es probar qué pasa cuando yo hago A por el vector nulo. Y bueno, lo que pasa es que me sale el vector nulo, ¿verdad? Y el vector nulo, a su vez, es igual a 5 veces el vector nulo. Entonces, este axioma, por lo menos, parece que se cumple para este conjunto que el vector nulo pertenece, ¿verdad? O sea, dado que esto de acá es cierto, que es la condición, se cumple el axioma. Después, si nosotros tenemos k veces un vector, vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos que A por B es igual a 5 veces B. ¿Por qué? Porque B es un vector del conjunto B, mayúscula. Entonces, si nosotros le metemos ahora a la matriz A por K veces B,
Lo que pasa es que el escalar se puede sacar afuera, se puede mandar al otro lado. ¿Por qué? Porque el escalar conmuta con los vectores, con las matrices y todo eso, sin problema. Entonces acá nos quedaría K por A por B. Y luego, eso va a ser igual nuevamente a K por... ¿Qué es lo que es A por B? A por B es igual a esto. Entonces K por 5 veces B. De vuelta. Y luego puedo meter este escalar acá y sacar el 5 afuera y me quedaría que 5 por K por B. Se puede quedar esto acá. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que A por K veces el vector B también es igual a 5 veces K veces el vector B. Entonces, es cerrado para la multiplicación por un escalar este conjunto. Entonces, perfecto, se cumple también el axioma. Y ahora finalmente vamos a ver la suma. La suma es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo voy a tener ahora A por B es un elemento del conjunto B, entonces tiene que cumplir que esto sea cierto. También se tiene que cumplir que A por un elemento U debe ser igual a 5 veces U. ¿Por qué? Porque estos dos, como dice en el axioma, son elementos del espacio. O sea, del conjunto, perdón. Todavía no sabemos si es espacio o no. Entonces, nosotros sumamos estos dos elemento a elemento y me queda A por B más A por U debe ser igual a 5B más 5U. Entonces, de esa forma, yo factorizo un poco, factoreo ahora. Acá me queda B más U y esto igual a 5 por B más U. Entonces, de forma muy sencilla, yo puedo encontrar que también pasa que la suma de dos vectores también cumple la propiedad del conjunto, que es esta de acá. Entonces, efectivamente, esto también verifica. Por tanto, ¿es esto un espacio vectorial? Sí, es un espacio vectorial. Así de sencillo. Otra forma en la cual ustedes podían empezar a trabajar con este ejercicio de acá es directamente agarrar y decir, bueno, A por X debe ser igual a 5 por X. Y bueno, eso aquí también es igual. Eso también va a ser igual a 5 por Y por X, ¿verdad? Y después, bueno, yo puedo agarrar y pasar todo de un mismo lado. Entonces voy a tener A por X menos 5Y por X igual al vector nulo, ¿verdad? Si paso todo de un mismo lado. Y después ya otra vez puedo agarrar y tener A menos 5Y y eso igual, o sea, por X igual al vector nulo. Y acá es donde aparece algo muy, muy útil para nosotros. Este conjunto de vectorcitos B que cumplen esta ecuación homogénea es un conjunto denominado el espacio nulo. Y ese, por su nombre ya se darán cuenta que siempre es un espacio vectorial. Entonces, el que sabe va a hacer esto en 2 segundos. Y para los que no saben todavía lo que es un espacio nulo, no se preocupen, no están perdidos, tipo pueden hacer esto de acá y todo bien. Pero digo más que les ayuda si es que entienden los conceptos teóricos también. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si es que no hay dudas sobre este. Si hay dudas, díganme más. Veamos esto. Para cada uno de los siguientes casos, demostrar que ese no es un subespacio vectorial del espacio dado, nos dice. Y tenemos primero que nada un conjunto de vectores de 3 componentes en donde x es mayor o igual a 0. ¿A alguien se le ocurre por qué este no puede ser un espacio vectorial? ¿Qué nos puede fallar? Para hacer estos ejercicios, Inverso aditivo.
Inverso aditivo. O sea, interesante, tipo, lo que vos estás diciendo es que tal vez no hay inversos aditivos en el conjunto, ¿verdad? Y eso puede ser cierto, porque cuando multiplicamos por un escalar negativo, puede ser que esto se vuelva negativo también, ¿verdad? Entonces, lo que vos me estabas diciendo es que un buen contraejemplo podría ser que si yo tengo un vector 1, 0, 0, por ejemplo, el más sencillo, 1, 0, 0. Yo sé que esto pertenece a ese, pero menos 1 por 1, 0, 0 ya no pertenece a ese. Vamos a tacharle. Ahí está. Entonces, así es. Tipo, yo agarro y le multiplico por un número negativo a la primera componente que era positiva o igual a 0. Y me sale que se vuelve negativa y ya no pertenece al conjunto porque este conjunto solo acepta elementos con primera componente positiva. Entonces, el producto por un escalar no es cerrado para este caso. Para el caso siguiente, creo que es bastante evidente para ustedes. Este es un conjunto de R3 que tiene esta ecuación implícita y no sé si se dan cuenta, ustedes saben ya de analítica, no sé. Díganme usted, ¿ecuación de qué es esto de acá? Un plano. Un plano. ¿Y es un plano que pasa por el origen o no? No. No. El origen, así mismo. Entonces yo tengo como contraejemplo ahora, voy a escribir C nomás ya de contraejemplo, perdón por eso, pero tipo, yo veo si el nulo pertenece a S también se llama. ¿Pertenece el nulo a S? Y bueno, yo pruebo. Yo meto acá en esta ecuación y veo si es que cumple. Entonces me sale 0 menos 4 por 0 más 5 por 0 es igual a 0. Y eso es distinto de 2, ¿verdad? Entonces efectivamente el 0, 0, 0 no pertenece al conjunto porque no cumple la ecuación implícita. Bueno, el último caso. El último caso es un conjunto de R2 y nos dice que y es igual a x cuadrado. Ahora, este sí ya es un poco más difícil pillarle, pero bueno, ni tanto ahora. Vamos a hacerlo en color naranja. El contraejemplo que yo voy a elegir va a ser nuevamente uno con el producto con una escalar. Si ustedes pueden encontrar otro, usen más sin problema. Digámosle que yo tengo 1, 1, tal vez. 1, 1 pertenece, ¿verdad? Pertenece a ese. Y si le multiplico por un negativo, sí, le puedo multiplicar por un negativo, ¿verdad? O sea, por un menos 1. Entonces, menos 1 por 1, 1 va a ser igual a menos 1, menos 1. Y lo que pasa acá es que menos 1 de la componente y, ¿verdad? Es distinto de menos 1 al cuadrado, que sería igual a 1, ¿verdad? Entonces, como menos 1 es distinto de 1, este de acá, este vector, no pertenece a S. Así. Entonces, como ese vector no pertenece a S, directamente decimos que esto no es un subespacio vectorial porque no es cerrado para el producto. Súper sencillo. Bueno, ahora, tenemos acá un último ejercicio de estos más sencillos, más cortitos, que dice lo siguiente. Sea B el espacio vectorial de las matrices de orden n por n sobre R, si para dos matrices R y S, que pertenecen al conjunto B, ¿verdad? Definimos el subconjunto W,
que está contenido en B. Y W está definido de esa forma, ¿verdad? Bueno, nos dice demostrar que W es un subespacio vectorial de... Eso nos está pidiendo. Entonces vamos a hacer un dibujito para que no se queden las ideas al aire, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto grandote que es B, que podemos saber, o sea, podemos afirmar directamente que es espacio vectorial. Después tenemos un subconjunto que es W, del cual tenemos la definición y no sabemos todavía si es o no espacio vectorial. Entonces vamos a hacernos esa pregunta. ¿Es espacio vectorial o no? Y lo que tenemos es la definición, entonces vamos a partir de la definición. Vamos a ver. La definición de acá es un poco confusa, no se entiende tanto para mí. Entonces yo escribí de vuelta. Lo que pasa acá es que existen matrices, ¿verdad? Hay matrices en el conjunto W, tales que M es igual a este producto de acá, R por A por S. Y las matrices A lo que son elementos que pertenecen a B. Esa es la definición. Tipo, M es este producto, A es una matriz cualquiera y R y S son constantes. ¿Ok? Eso no significa. Entonces, si eso es cierto, vamos a ver. El primer axioma nos habla del vector nulo. ¿Pertenece la matriz nula a W? Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que la matriz nula claramente pertenece a B, porque B es un espacio vectorial. Entonces yo voy a agarrar y decir que A puede ser igual a la matriz nula. Entonces, podría yo hacer el producto R por la matriz nula por la matriz S, y ese producto necesariamente me tiene que dar de vuelta la matriz nula, porque cualquier cosa por la matriz nula me da la matriz nula. Entonces, como R por la matriz nula por S pertenece a W, esto de acá sí o sí pertenece a W, entonces también pasa que esto de acá, que es igual a eso, pertenece a W. Y así se verifica. Porque son iguales, ¿verdad? Esto de acá es igual a esto de acá. Entonces sí o sí, si este es el mismo elemento que este, los dos pertenecen. Bueno, vamos al siguiente. En el siguiente axioma solemos hablar de la suma o del producto por un escalar. Yo suelo empezar con el producto por un escalar. Entonces K por M, K por M debe pertenecer a W para todo K perteneciente a los reales, son ahora y reales son. Para todo K perteneciente a los reales y para todo M perteneciente a W. Bueno, entonces vamos a ver si eso es cierto. Digamos que tengo un elemento cualquiera. Mi elemento de W va a ser M pertenece a W, tal que M va a ser igual a R por A por S. Y esto es cierto, ¿verdad? Bueno, un montón de cositas ahora. Bueno, entonces vamos a multiplicar K por M. Eso no es nada más y nada menos que K por R por A por S, que finalmente va a ser igual a R por K por A por S. Y yo les pregunto a ustedes y ustedes me pueden decir rápidamente, ¿pertenece o no esto de acá a B, B corta mayúscula? ¿Eh? ¿Pertenece a B? La respuesta es que sí, sí pertenece a B. ¿Eh? Entonces, si eso pertenece a B, y mi definición es que tiene que ser una matriz que pertenece a B,
por R a la izquierda y por S a la derecha, entonces ocurre que K por B pertenece a B. K por M, perdón, pertenece a W. Así de sencillo. Vamos a un último caso. Un último caso tendríamos que tener dos matrices, entonces A más, bueno, M más N, vamos a llamarles. Y digámosle que M, como es un elemento de W, tiene que ser igual a R por A por S con A perteneciente a B. Y N, que es otra matriz, es igual a R por B por S con B perteneciente a. Entonces yo hago la suma componente a componente y me quedaría que M más N debe ser igual a R por A por S más R por B por S, que finalmente yo puedo ir factorizando, ¿verdad? Para que me quede R por AS más BS, que después va a ser igual a R por A más B por S. Y lo que pasa es que nuevamente esto de acá pertenece a B. Entonces, como eso pertenece a B, esto es un elemento que también pertenece a W. Entonces, M más N pertenece a W. ¿Por qué? Y porque tiene esta forma R por una matriz W por S, ¿verdad? Digo, esa es la condición que tiene nuestro conjunto, por eso es que esto es cierto. Entonces, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio? Es un poquito más complicado de lo usual, pero espero se esté entendiendo, ¿verdad? Y si no, díganme. Se entiende bien, profe. Ok, ok, párenme nomás, si que me voy rápido de eso. También quiero que sepan una cosa, tipo, en la lección de la semana hay muchos ejercicios sobre vectores y cosas más sencillas, ¿verdad? Yo, sin embargo, aprovecho más mucho la clase para mostrar cosas más complicadas a veces. Entonces, díganme más si no se entiende o qué. Bueno, acá nos dice un último ejercicio que les quiero mostrar hoy. Sea B el espacio vectorial de las funciones reales continuas. ¿Cuál de los siguientes subconjuntos de B es un subespacio vectorial? Al final especifique si la intersección es un subespacio vectorial. Entonces, funciones reales continuas de reales a reales. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, básicamente yo les voy a mostrar. Tipo, las funciones, esas funciones f de x y todo eso que ustedes conocen, que agarran y me toman una entrada x, me vuelven una salida y, esas forman un espacio vectorial. Un espacio vectorial con la suma de funciones, tales que ustedes tienen esto de acá, ¿verdad? Que es igual a f de x más f de y, más g de y, perdón, g de x, perdón, todo mal. También k por f de x es igual a k por f de x. Esto es un espacio vectorial y no siempre nosotros nos percatamos de eso. Es más, en álgebra lineal es la primera vez a lo mejor que escuchamos los espacios vectoriales y después las funciones vamos formando un espacio vectorial. Pero sí, así es. Entonces, como este es un espacio vectorial con estas propiedades de acá, nosotros podemos empezar a hablar de subespacios vectoriales también. Y vamos a ver uno de ellos. Acá hay un caso, el primer caso, vamos a ver, ¿verdad?
Nos está diciendo que tenemos un subconjunto W1 que tiene funciones que pertenecen a las funciones reales, ¿verdad? A B. Y lo que pasa con esas funciones es que evaluadas en 0,5 me dan un número racional. Entonces va a haber un problema ahí, ¿verdad? No sé si alguno se percata, pero va a haber un problema porque yo puedo multiplicarle números reales a esta función y va a ocurrir algo malo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un contraejemplo, como siempre nos gusta hacer cuando queremos verificar que algo es falso. Vamos a hacer un contraejemplo. Entonces vamos a tomar la función f de x igual a ver, ¿cuál es un número racional cualquiera? Pongámosle el número 2/3, ¿verdad? Vamos a usar 2 nomás, ¿verdad? Vamos a decir que nuestra función es igual a 2 para todo x perteneciente a los reales, ¿verdad? Eso es una función así definida para reales a reales. Ok, y si no nos recordamos cómo se ve eso, bueno, bastante sencillo, es una recta que pasa por 2. Entonces acá tenemos el número 2 y acá tenemos la recta, ¿verdad? Pasa por ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Va a pasar que yo le puedo multiplicar con un escalar k que sea igual a raíz de 2, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer incluso que esto sea igual a 1 nomás luego. ¿Por qué? Porque es más sencillo de ver. Entonces, si lo que pasa es que si yo agarro y hago k por f, esa es una nueva función, eso va a ser igual a k por f de x también, que esto finalmente va a ser igual a raíz de 2 por 1 para todo x perteneciente a los reales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una nueva función definida acá. La función k por x, o sea, k veces f, evaluada en x, es igual a raíz de 2 para todo x perteneciente a los reales. Y yo les voy a preguntar ahora si es que esta función sigue perteneciendo a W1 o ya no pertenece a W1. La única forma de saber es evaluar, ¿verdad? Yo evalúo k por f en 0,5, eso me sale raíz de 2, ¿verdad? Entonces eso no es un número racional y por tanto este elemento no pertenece a W1. La conclusión entonces va a ser W1 no es subespacio vectorial de B. La justificación correcta obviamente es todo esto que les estoy escribiendo, yo nunca digo, pero en un examen sí diría, por eso les estoy escribiendo todo y todo. Entonces, W1 no es un subespacio vectorial de B porque no es cerrado para el producto por un escalar. Producto por un escalar. Antes de seguir, este ejercicio de las funciones, ¿se está entendiendo? ¿Están entendiendo por qué esto no es un subespacio y eso? Sí, profe. Se entiende. Perfecto. Ok, ok. Muchas gracias por responderme. Entonces, vamos a seguir. El segundo caso. Vamos a copiarlo también. Caso B. En este caso tenemos funciones tales que evaluadas en 0,5 son iguales a su valor en 1, ¿verdad? Esa es la condición. Entonces el conjunto tiene esta forma. W2 es igual a funciones f que pertenecen a B, tales que f de 0,5
es igual a f de 1. ¿Eso no era? Sí. Entonces, este sí ya es un poco más difícil. Para este tenemos que definir, por ejemplo, bueno, el primer axioma era de el nulo. ¿Pertenece el nulo? Bueno, vamos a ponerle axioma. ¿Pertenece el nulo a W2 o no? Y acá la pregunta que muchos de ustedes me hacen siempre es, ¿qué es el nulo? ¿Verdad? ¿Qué es el nulo para la función? Yo no sé qué es el nulo. Y bueno, el nulo es bastante sencillo para las funciones. Tiene que ser una función que yo le puedo sumar a cualquier otra función y me tiene que salir siempre la misma función, ¿verdad? Entonces tiene que pasar que nulo más f, en x, ¿verdad? Debe ser igual a f de x, siempre. Entonces, existe solamente una posibilidad. La posibilidad es que el nulo de las funciones, el nulo de x, es igual a 0 para todo x perteneciente a, en este caso, los reales, porque son funciones de reales a reales. Sin embargo, hay casos en los cuales tenemos un dominio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de dominio, codominio y todo eso del CPI? Tal vez no. Pero básicamente para el dominio es la cosa, ¿verdad? Como en este caso son los reales, no vamos a complicarnos, vamos a escribir más para los reales, ¿verdad? Pero bueno, ese es el vector nulo. Y la pregunta es si esto pertenece o no pertenece. Bueno, vamos a ver. El vector nulo evaluado en 0,5 es igual a 0. Y también el vector nulo evaluado en 1 es igual a 0. Entonces, efectivamente, ocurre que esto evaluado en 0,5 es igual a esto evaluado en 1. Y por tanto, el nulo sí pertenece a W2. Ok, vamos al siguiente acción. Si no hay dudas, ahora díganme si hay dudas. Bueno, el siguiente axioma nos habla del producto por un escalar. Vamos a ver si eso sigue siendo lo mismo. Entonces nosotros sabemos que f evaluado en 0,5 es igual a f evaluado en 1, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que k por f evaluado en x debe ser igual a k por f evaluado en x. Entonces, si eso es cierto, tenemos dos cosas que queremos, dos cosas de interés, ¿verdad? Queremos saber k por f evaluado en 0,5. Y para ese caso tendríamos que, disculpen, tendríamos que k por lo que sea que tenemos acá, por f de 0,5. Pero f de 0,5 es igual a f de 1, entonces esto va a ser igual a k por f de 1. Y finalmente eso también va a ser igual a k por f evaluado en 1. Así. Entonces directamente podemos decir que esto de acá es igual a esto de acá. Entonces, ocurre que k por f efectivamente pertenece a W2. Nos queda solo un axioma por verificar, de la suma. Tengamos la suma de f más g evaluada en x. Bueno, todavía no evaluamos nada ahora. La suma de esas dos funciones tienen que pertenecer a W2 para todo f, g perteneciente a W2. Entonces, si eso es cierto, vamos a verificar un poquito de vuelta. F de 0,5 debe ser igual a f de 1 y también g de 0,5.
debe ser igual a g de 1. Entonces yo agarro directamente y hago la suma componente a componente y me quedaría que f de 0,5 más g de 0,5 es igual a f de 1 más g de 1. Entonces yo directamente voy a agrupar esto porque están evaluados en el mismo punto y me va a quedar que f de g en 0,5 es lo mismo que f más g en 1, o sea, evaluado en 1. Así. Y bueno, de esa forma yo puedo ver que como esto es cierto para la suma de estas funciones también pertenecen, o sea, la suma de dos funciones cualquiera también pertenece a W2. Entonces, acabamos de verificar, se cumplen los tres axiomas y por tanto podemos concluir que W2 es un subespacio vectorial. Así. Espero, o sea, díganme si hay dudas. Y si no, quiero mostrarles también este dibujito que yo preparé hace mucho tiempo ahora. Tengo acá un dibujito que yo había hecho hace mucho tiempo, que básicamente nos muestra estas propiedades, ¿verdad? Tipo, si yo tengo el vector nulo, sería la función nula, esa tiene que el valor en 0,5 es igual al valor en 1, ¿verdad? Después yo tengo una función cualquiera y esta otra función cualquiera, y yo puedo estar queriendo sumar todos los demás puntos, pero los únicos que me importan son estos de acá, el que está en 0,5 y el que está en 1, ¿verdad? Y bueno, y de esa forma yo voy pillándole, ¿cómo se dice? Que esto es un espacio vectorial realmente, pero gráficamente se ve de esta forma, ¿verdad? Tipo, así lo tienen que pensar. Ok. Vamos a saltar el tercero también va a ser. Yo no quiero más que se aburran todos de mí, ¿verdad? Y después no entiendan, ¿verdad? Así que vamos a saltar al cuarto y vamos a ver por qué este de acá tiene problemas. Entonces el cuarto nos dice que la derivada de f evaluada en 0,5 debe ser igual a 1. Y ahí vamos a tener un problema, ¿verdad? En el ítem D tenemos que W4 es tal que f pertenece a B y la derivada de f respecto de aquí, ¿verdad? Evaluada en 0,5 es igual a 1. Ahora, la razón por la cual esto podría no ser un espacio vectorial, y la verdad es que no es porque, ¿qué va a pasar cuando nosotros hagamos la derivada vamos a ver, la derivada del vector nulo, ¿verdad? El nulo de x con respecto a x. Y después evaluamos eso en x, ¿verdad? O sea, no necesitamos evaluar todavía, vamos a hacer la derivada. La derivada me tiene que salir una función de x también. Pero lo que pasa es que yo estoy acá derivando una función que vale 0 para todo su dominio. Entonces esto directamente me va a salir 0 de vuelta. Entonces lo que ocurre es que la derivada del vector nulo respecto a x es igual a 0 para todo x perteneciente a los reales también. Entonces, como eso es cierto, es imposible que esto evaluado en 0,5 me dé 1, ¿verdad? Entonces, d del vector nulo evaluado en 0,5 es igual a 0, que obviamente es distinto de 1. Entonces, este elemento no pertenece a W4 y por tanto
resulta que W4 no es subespacio vectorial. No es subespacio vectorial. Así. Y bueno, de esa forma vamos a ir haciendo, ¿verdad? Lo último que nos pedía este ejercicio es que si es que tenemos casos en los que tenemos un subespacio vectorial, tenemos que hallar la intersección, nos dice. ¿Y qué es lo que es la intersección? Bueno, la intersección de dos conjuntos, si es que este conjunto A y este conjunto B, los dos tienen condiciones, va a ser el lugar donde se cumplen ambas condiciones a la vez. Entonces, acá tenemos dos conjuntos que son espacios vectoriales, sería W2 y W3, y tenemos que cumplir las dos condiciones de ambos conjuntos a la vez. Entonces tiene que ser un conjunto en el que f de 0,5 sea igual a f de 1 y también f de 0,5 sea igual a 0. Entonces esa sería la intersección. W2 en intersección con W3 va a ser igual a f pertenece a B y 0 es igual a f de 1 medio, ¿verdad? Es igual a f de 1. Así. Entonces, con eso espero haberles ayudado un poco a entender mejor los temas de la semana. Voy a parar la grabación, voy a aceptar sus dudas o lo que sea y vamos a ver qué pasa.